¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bienvenido a este noveno programa de ¿Qué dicen nuestros amigos? El día de hoy un tema crucial, un tema que es triste, pero un tema por el cual todo ser humano necesariamente va a pasar y va a ser parte de ese proceso, ya sea en la niñez, ya sea en la adultez, de alguna manera su vida va a transcurrir mediante este proceso. Y es el proceso del duelo, el proceso por el cual en el fondo nadie quiere pasar. E inclusive es difícil para los que nos llamamos cristianos. Es difícil inclusive para nosotros. El día de hoy nos está acompañando nuestra amiga Lisanka, nuestro hermano Alejandro. Hay preguntas, queremos que cada uno la responda con el corazón. Sabemos que el programa dura poco, pero si nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, seguramente vamos a decir justo lo apropiado. Lisanka, te puedes presentar en este momento, únicamente nombre, si deseas decirle edad y listo. Mi nombre es Lisanka Trompi y tengo 57 años de edad. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Lisanka, el tema es delicado, el tema tiene que ver con el duelo. Cuéntanos un poco qué es el duelo, con tus propias palabras nada más. Bueno, mira, el duelo es el proceso emocional que se produce tras una pérdida o una ausencia de una muerte de un ser querido. También no solo de muerte, sino también puede ser un abandono, como una separación matrimonial, en ausencia, por lo menos lo que estamos viviendo ahorita, que nuestros hijos se nos van, que sabemos que los tenemos, pero no los tenemos cerca, que nos abrazan, sino que están lejos. Eso también es un duelo. Un aborto también es un duelo, que cuando la persona lo hace y no está consciente de hacerlo, y cuando no están en las cosas de Dios y después se dan cuenta de lo que hicieron, sienten ese vacío, eso también es un duelo. Perfecto, Lisanka. Algo muy importante que ha dicho nuestra hermana Lisanka es que, por ejemplo, la partida de un familiar hacia otro país es un duelo. El hecho de no tener ese contacto con un familiar. Pero muy importante esto, escuchen esto, el aborto crea un duelo y muchas veces pasa desapercibido y el mundo te quiere decir que precisamente eso no es un duelo. No es un duelo porque no se toma al feto verdaderamente como un bebé, alguien que tiene vida. Alejandro, yo creo que tú eres la persona indicada que Dios te ha puesto, hermano, para que nos digas esas etapas del duelo. Cuéntanos, por favor. Bueno, el duelo, el duelo en la vida de todo ser humano es importante que todas las personas entendamos de que a nivel personal y espiritualmente hablando, debemos procurar a través de nuestra existencia vivir los duelos, ¿ciertos? Y el duelo tiene varias etapas, las cuales son cinco etapas que vive la persona, que debe de vivir la persona. Normalmente debiera vivirlo, pero el común denominador de hoy en día en la sociedad en que vivimos es que las personas aplazamos esto, aplazamos lo que es el duelo, vivir esas etapas y no de pronto porque no tenemos como la conciencia y el acompañamiento adecuado para poder llevar a un feliz término ese duelo como debiera de ser, ¿cierto? Entonces yo diría, desde el punto de vista psicológico, la psicología nos presenta estas 5 etapas del duelo, pero yo le añadiría a esta etapa, a este pensamiento psicológico, le añadiría un acompañamiento en Dios, ¿cierto? ¿Cómo que en Dios? Que puedas vivir este proceso con Cristo de la mano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, hombre, es que uno llega y le dicen a uno que se le murió un familiar, ¿cierto? Se le murió un familiar, lo dejó la esposa, abortó,
esto, son cosas que suceden y uno se pregunta. Y el mayor denominador de las personas es decir, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué se murió mi mamá? Pero yo, ¿por qué tuve que ser? Por qué me dejé, me dejé embarazar y por qué me dio por abortar? Yo, ¿por qué no me guié en Pero esto? esa es ¿Cierto? una etapa, Alejandro, esa es una etapa. No, Tú no, estás hablando de una etapa. no, ya voy para allá. Lo que pasa es que yo quiero ahondar un poco antes de entrar a profundizar, porque es que, o sea, yo le llego a la persona, o sea, la idea de esto es que podamos hacer como interiorar, o sea, como que podamos llegar a lo que es la conclusión de las etapas, ¿cierto? Cómo vivimos las etapas, ¿cierto? Entonces, lo que estoy en este momento quiero transmitirles es como que cómo se dan las cosas y cómo, o sea, cómo empezar, ¿cierto? Entonces, adicional a las etapas, yo aconsejo como la primera solución al problema, o no tanto al problema, sino como a lo que se está viviendo en el momento del duelo, a lo que es el duelo como tal, que es lo que que es lo que vivimos el común denominador de todas las personas en diferentes situaciones de vida, es esa compañía en Dios, ¿cierto? Es esa experiencia en Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si no se vive desde Dios, difícilmente se pueda llegar, o sea, psicológicamente, la psicología nos presenta 5 etapas, ¿cierto? Pero la idea es de que desde ese caminar en Dios sepamos empalmar estas etapas y darle una solución, porque Cristo nos dará Claro, la está bien. luz para poder Exacto, guiar, ¿cierto? Entonces, exacto, exacto. para poder encaminar esto, ¿cierto? Normalmente uno ¿qué hace? Se le murió un familiar, pasó alguna situación fuerte en la vida que lo llevó a vivir un duelo, que es lo que les estaba explicando ahora, como nos lo explicó nuestra hermana Lisa, que usted lo explicó al principio, que son las etapas, lo de los duelos. Entonces, es importante vivirlo desde Dios, ¿cierto? Dios, Jesús nos acompaña, como nos dice en el Evangelio. Eh, Hay un evangelio que yo estuve meditando hace poco y es el evangelio donde Jesús habla cuando Jesús va a encontrarse con los apóstoles en medio de la noche, cuando la marea está alta y o sea, está una fuerte tempestad, ¿cierto? Entonces, en ese momento los discípulos ven que algo se acerca y piensan que algo que se acerca es un fantasma y se asustan y se llenan de miedo y se atemorizan y entonces se encierran en sus miedos y no reconoce que es Jesús que viene con la solución a sus problemas. Entonces a Claro, veces ajá. vemos el problema como tal, como, como si fuera el fin a lo que nos está pasando, ¿no? O sea, como que ese problema o esa situación que estamos viviendo ya es el final de todo. Y no, es el comienzo de algo que Dios tiene para enseñarte. Es el comienzo de una experiencia que Dios te quiere llevar a vivir con Él, no sola. Entonces a veces como no tenemos esa compañía, como no tenemos esa guía espiritual, como no tenemos ese auxilio, no podemos darle ese encaminamiento, no podemos encaminar esto como lo viéramos, como nos lo propone la psicología, ¿cierto? Como nos lo propone la psicología a través de las 5 etapas. Entonces es importante ese acompañamiento en Cristo para poder darle una mejor orientación Claro, me a eso parece que perfecto lo que estás necesitamos. diciendo. Entonces, en ese orden de ideas, en las cinco Ajá. etapas vemos que se nos presenta la primera parte, que es la etapa de la negación. A veces no queremos reconocer de que eso esté pasando en nuestras vidas. Y como les decía ahora, entonces le digo, pero ¿por qué? Porque a mí, pero si es que yo soy muy bueno, pero si es que yo no, yo he sido un buen esposo, yo he sido una buena madre, yo he sido un buen hijo, yo he sido un muy buen trabajador, porque es que dependiendo del duelo que vivamos, entonces pensamos, o sea, le preguntamos a Dios y exhortamos a Dios y decimos, pero ¿por qué a mí?
Y la respuesta no, de verdad que la pregunta no es ¿por qué a mí? Esa no es la pregunta. La pregunta que tú tienes que hacer en ese momento, cuando estás cuestionando a Dios, cuando Claro, estás viviendo ese momento de la negación, o sea, que no estás queriendo aceptar que eso ya esté pasando, es, hombre, aceptar que pasó. Y la respuesta, la pregunta no es por qué, sino para qué, ¿cierto? exacto, ¿Para ¿para qué? qué? ¿Para qué Dios te permite vivir esto? ¿Para qué Dios está permitiendo que esta situación que tú estás viviendo en tu vida En suceda? Marte. También se me Entonces, apagó. Claro, entonces, la idea es que aceptemos que eso está pasando o que eso pasó, por muy doloroso que sea, y pidámosle al Señor en oración esa compañía y esa luz para poder vivir ese momento, esa etapa de la negación, que a veces se presenta que la posponemos. Hay gente que dura o sea, que dura, tiene una situación difícil en su vida y como niega ese momento y lo encierra porque no quiere, llora y sufre solo por cierto X tiempo que dure el duelo, un mes, 2 meses, 2 años, 3 años, cuando ya la herida desapareció, supuestamente entre comillas, porque ya no siente nada, porque ya no vive nada, o sea, porque ya como que está normal. Recuerda a la persona, pero no trata de profundizar mucho, porque si profundiza mucho y si toca la herida, se da de cuenta que es que la herida se le puso fue un pañito por encima. ok, Y resulta que no, que uno no puede posponer eso, ¿cierto? Entonces, la etapa de la negación nos lleva a que, en la etapa de la negación nos lleva a que si negamos esa circunstancia que pasó y no la aceptamos y no la asumimos y no le damos todo y no llevamos todos los pasos como debe de ser, eso igualmente llega a un quiebre en nuestras vidas que no nos permite avanzar, no nos permite crecer, no nos permite ser plenos. Y por eso es que hay conflictos en muchos ámbitos de la vida personal, porque hay algo que no se ha resuelto, hay algo por resolver en ese proceso del duelo que no se vivió como debió haber sido. Entonces, por eso es muy importante aceptar en la etapa de la negación, que es cuando negamos, cuando negamos eso que está pasando en nosotros. Eso es algo que hay que tratar, ¿sabes? Aceptar, en la negación claro. debemos aceptar, ¿cierto? No, aceptar es importante, Alejandro, pero fíjate algo, no nos queda tanto tiempo como para especificar muy al detalle cada etapa. ¿Pudieras, por favor, decirme esas 4 etapas restantes de manera breve para que las personas que vayan a escuchar y a ver el video pudiesen comprenderlo y tomar nota específicamente? Claro. Bueno, de verdad que sí. Es un tema muy, como usted lo dice, Carlitos, es un tema que no pudiéramos abarcarlo todo, pero para las personas que nos escuchan y que es muy importante que tengan en cuenta de que el duelo tiene 5 etapas, las 5 etapas son la etapa de la negación, la etapa de la ira, la etapa de la negociación, la etapa de la negociación, la etapa de la depresión y la etapa de la aceptación, ¿cierto? Entonces, estas 5 etapas, si no se viven como deben de ser, si no se viven de una forma, como les explicaba yo al inicio, con Dios, con Cristo primeramente, no se va a llegar a a lo que Dios pretende a través de ese suceso, de esa experiencia en tu vida. Entonces, si lo encaminamos de manera incorrecta, eso va a desencadenar a más heridas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Claro, vemos que nos dice la negación, o sea, en esa etapa del duelo muchos tienden a negar lo que está pasando. En la etapa de la negociación, como que, bueno, lloro y después me olvido por un tiempo, o sea, como que empiezo a negociar conmigo mismo, a ponerme como, o sea, a ponerme
a darme pañitos de agua tibia, ¿cierto? Y como a consolarme yo solo en ese interior, en esa intimidad, sin una ayuda, sin buscar ayuda, y eso no nos va a llevar a nada. Entonces, nos puede llevar a caer en depresión, y esa depresión mal manejada puede llevarte a cometer un suicidio, a hacerle daño a otras personas. Entonces, es muy importante que manejemos tengamos en cuenta todas las etapas, porque mal manejadas pueden llevar a la persona a algo muy malo. Y bien manejadas, bien guiadas, bien acompañadas, porque todas las personas pasamos, cuando vivimos un duelo, pasamos por todas esas etapas, ¿cierto? No queremos aceptar, tratamos de negociar, caemos en depresión, a la final aceptamos, a la final, o sea, como que son todas las etapas las que van haciendo eso. Alejandro, no quisiera interrumpirte. ¿Pudieras decirme qué es lo más importante de todas esas etapas? ¿Cuál es el culmen? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Pudieras definirlo en muy brevemente, por favor? Bueno, para concluirlo con el tema de las etapas, lo que se busca es que la persona aprenda a vivir cada una de ellas en Dios, ¿cierto? En Dios, con una guía, con la guía puede ser de un sacerdote, con la guía puede ser de alguien que espiritualmente hablando esté en un nivel superior a ti. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú vayas donde el amigo que no va a misa, que no sabe muchas cosas de Dios, que no está muy en las cosas de Dios, pues ¿qué te va a poder aconsejar? ¿Qué te va a poder guiar? Quizás te va a llevar a hacer cosas más pecaminosas o a ahondar en más vidas que pueden afectarte más profundamente en ese dolor. No solamente va a ser ese dolor por la pérdida de un ser querido, por el engaño de tu esposo o por el aborto, no, van a ser otras muchas más heridas que se van a crear a raíz de un mal manejo. Entonces, a la hora de vivir, a la hora de tener un duelo, lo más importante es no vivirlo solo. Primeramente ir a Dios y decirle, Señor, ¿qué hago? Ponme a alguien en el camino que me ayude, que me acompañe y que me ayude a vivir esto, porque eso es un dolor muy fuerte que no sé cómo enfrentarlo, aceptarlo, vivirlo y aceptar la ayuda. Eso para Claro, concluir. vamos a resumir esto que muy bien has dicho, brevemente en una frase. Yo diría lo siguiente, yo diría, número uno, buscar a Dios. Número dos, que Dios te ayude a aceptarlo. Porque si tú buscas a Dios primeramente y luego lo aceptas, ya prácticamente estás adelantando muchos pasos. ¿Me Daniel, explico? otra vez. Porque tal vez esas etapas de las cuales estamos hablando probablemente no sea igual en todas las personas. En algunas personas dure más, en algunas personas dure menos. Eso depende de la aceptación. Yo creo que pudiéramos resumir de la siguiente manera. Número uno, que cada persona busque a Dios, ¿no? Y número dos, que todo lo que haga sea acompañado con esa aceptación. Si la persona acepta que el familiar, esa amistad que lamentablemente por alguna razón ya no está, entonces yo creo que ahí está, digamos, como quien dice, lo que realmente hace e impulsa a que una persona supere y siga viviendo dentro de lo que cabe en la sociedad normalmente, no viviendo con frustración, con miedo, con remordimiento, sino que sencillamente vuelve y es activa a nivel laboral, a nivel académico, sentimentalmente puede tener nuevamente una relación, porque pudiera ser algo de pareja, no lo sabemos, pudo haber afectado a la pareja. Entonces yo creo que sería como ese buscar de Dios que tú dices muy bien. Y número dos, el hecho de aceptar, hermano, de aceptar ese caminar. Claro, aceptar lo que estás viviendo y que necesitas ayuda. Aceptar es saber que estás viviendo una situación difícil y que necesitas ayuda y que esa ayuda Dios está dispuesto a dártela y que no puedes describir, o sea, como que la persona que tú menos pienses, que si Dios te puso a esa persona en el lugar, no dudar, porque si Dios puso
al que tú que a tu modo de ver, ay, sí, pero ¿qué me va a enseñar esta persona a mí o qué me tiene para decirme? No, si Dios te Claro, puso esa persona, dejar que esa persona te acompañe, te guíe, te ayude para que llegues a eso, ¿cuál es la final del duelo, de vivir el duelo? Que la herida se sane. Eso es, vea, eso es tan sencillo como esto. Un ejemplo ya para terminar que le puede servir mucho a las personas es, si tú ajá, te, si tú te cortas, si tú te cortas tu mano, tú tienes un dolor y cuando te cortas y te haces una herida en la mano, te duele, lloras, gritas y buscas como, o sea, vives muchas etapas, buscas echarle cremita, si no te funcionó le pusiste, agarraste jabón y lo lavaste para que no se infectara, después claro, le claro, pusiste yodo y así lo llevó llevando por una semana hasta que fue acompañando esa herida hasta que esa herida se sanó por completo y ya ahora usted la ve y ya usted se acuerda de que un día se cayó, se agarró un vidrio y ya eso no siente nada. ¿Por qué? Porque ya la herida se sanó. Pero si usted deja esa herida ahí, como, ay, me corté, y ya y la deja ahí y no le pone cuidado a eso que está pasando y lo deja que eso siga fluyendo, eso a la final se van a gangrenar esa herida y te van a tener que cortar la mano. claro. Espiritualmente hablando, se crea una herida en la persona que si no se sana, eso va a traer problemas más y más a la vida de la Por persona. supuesto. Mira, Alejandro, vamos a ver qué nos dice Lisanka acerca de por qué es importante no privarse de vivir el duelo. Lisanka, ¿me estás escuchando? Hemos visto que has tenido problemas, creo que a nivel de tu cámara, ¿verdad? ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. ¿Puedes Bueno, decirme, mira, por favor? Ajá, te ajá, escuchamos. bueno, mira, lo primero es aceptar el duelo para sacarnos ese sentimiento que tenemos dentro, no engañarnos a nosotros mismos. En mi caso, yo tuve una pérdida de mi hijo mayor, hace 3 años, y fue una pérdida muy dolorosa para mí porque no fue una muerte natural, pues fue una muerte decidida por él. Y el dolor es más aún porque te duele menos cuando la muerte es que tú sabes que fue causada por Dios, por algo natural, Una porque enfermedad, tuviste que ¿verdad? ir una enfermedad, pero es más dolorosa aún. Y en mi caso fue una batalla para los dos, porque yo de verlo sufrir a él y sufría yo, eso me causó mucho Tranquila, sufrimiento. sigue, sigue. Ya va. Sigue hablando que te estamos escuchando y lo que dices es muy importante para todos. Me Allí causó no te mucho vemos bien. sufrimiento Si puedes, cuando ya, acomoda tu cámara, por favor. ya, Un poquitito más arriba, allí. Ajá. Ahí está perfecto. Tranquilo. bueno, Dile que fue un le quite eso, sufrimiento por muy favor. doloroso. Lisa, Okay, disculpa, dile que le quite ese papelito. okay. ¿Ya? Bueno, para mí fue una batalla doble, tanto espiritual como emocional. Lo que vivimos, porque de ver cómo yo sufría a mi hijo y sufría yo, este, cuando ya, cuando ya no estaba, que ya falleció, yo busqué ayuda psiquiátrica, porque caí un poco en depresión. Pero cuando fui al psiquiatra, que el psiquiatra me mandó pastillas para dormir, también me mandó reposo laboral, yo no lo acepté, porque yo dije que quería vivir mi duelo, porque nada iba a hacer con no ir a trabajar, porque me iba a enfermar más, y la pastilla me iba a crear
drogadicción, por decir. Ajá, exacto, sí, te entiendo. Preferí llevar mi duelo, pues como tenía que ser. Y cuando sufría me acordaba mucho de la Virgen María cuando estaba a los pies de Jesús. Y yo decía, bueno, si María pasó por todo este dolor, ¿por qué, como decía Alejandro, por qué yo? Entonces eso también me dio mucho valor de ver a la Virgen, porque para mí eso fue como un vía crucis, cada estación Claro. de lo que había pasado María con su hijo. Y para superar esto, después que no aceptaría al psiquiatra ni nada de eso, un día me invitaron a Lazos de Amor Mariano, y cuando llegué allí escuché una charla estaba empezando una consagración, y cuando subí a las escaleras, un misionero me recibió con una sonrisa muy bonita. Yo lo vi como un niño, y cuando me senté en esa silla a escuchar esa charla, escuchaba que Dios me estaba hablando a sanar mi dolor. Después de esa charla fui a mi retiro de conversión, y bueno, hasta ahora me he quedado en Lazos de Amor Mariano, y cada charla, cada uno de ustedes misioneros, sobre todo Alejandro también, algunas veces lo escuchaba y yo decía, en mí sabe, yo decía, Dios mío, Alejandro me está diciendo a través de Dios lo que, para yo sanar mi herida, mi dolor. Y hasta ahora no es que me he olvidado de mi dolor, pero he aprendido a vivir con ese dolor. Y también he sido, como testimonio, en estos días le mataron un hijo a una amiga mía, y ella me mandó a llamar porque decía que ella me quería escuchar porque no sabía cómo ella ha sido tan valiente para afrontar este dolor. Y hoy en día yo puedo decir que, bueno, que yo me siento feliz a pesar de todo, porque algunas veces Dios nos manda un dolor, es para nosotros, no sé, para aprender más de Él, para que eso que nosotros tenemos podamos llevárselo a otras personas, a otras madres, para que podamos, sí, ayudar a otras personas a llevar su dolor. Claro, Dios lo permite. Dios lo permite. Recordemos que es que Dios no quiere. Eso estaba muy bien en el programa anterior, que Dios no quiere. Dios lo permite, es muy distinto. Ahora, Dios aprovecha ese momento que es sumamente difícil, que nadie quiere pasar, para poder evangelizar y llenar las almas y poder también salvar a muchas almas que quieren hacer cualquier tipo de cosas como esta, me explico. Y yo creo que Carlitos, particularmente tú has sido una persona muy fuerte. Te escucho, Alejandro. cuando usted dice Dios lo permite, es porque Dios permite todo, es porque Dios no coarta el libre albedrío, ¿cierto? Entonces, todo lo que suceda en la vida del hombre, todo va en unión al libre albedrío de las personas. Entonces, todos en nuestra vida tomamos decisiones y nos hacemos dueños de nuestras decisiones. Y ante esas decisiones, suceden acontecimientos, hechos, que terminan en hechos contundentes que llevan a la vida, al hombre, a una confrontación, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante no privarse de vivir el duelo? Porque cuando vivimos el duelo nos confrontamos, tenemos una confrontación con Dios. Dios nos Exacto. confronta. Dios nos confronta y nosotros de pronto en rabia, en ira, en desconsuelo, llorando, le reclamamos, lloramos, pero ¿por qué? ¿Por qué tuvo que pasar esto? Y es que yo no, y se crea de pronto, o sea, y como yo no lo vivo bien, se crea una herida con Dios, un rencor con Dios, una falta de perdón a Dios, de pronto
de pronto no a Dios, pero sí de pronto a uno mismo. Y si no, o de pronto no a uno mismo, sino a la otra persona que tuvo, que, porque, o sea, vamos hasta las personas de por qué, o sea, por qué se tuvo que suicidar, o por qué tuvo que haberme engañado, o porque eso, ¿sí me entiendes? O sea, es importante vivir el duelo porque en el no vivir el duelo, cuando nos privamos de vivir el duelo, se crean heridas que de falta de perdón, de falta de sanación, que si no se sanan, que si no se viven como tienen que ser, eso desencadena ataduras que no te dejan vivir con plenitud y no te dejan relacionarte con otras personas. A veces muchas personas se preguntan por qué mi ira, por qué mi impaciencia, por qué mi falta de aceptación de muchas cosas de mi vida cotidiana, y quizás es porque aún hay cosas del pasado que no se han asumido, que no se han querido aceptar, que no se han querido reconocer. Si no asumimos, si no reconocemos, si no aceptamos esa experiencia de vida y si no la vivimos con Dios como Dios quiere que la vivamos, eso no va, eso Claro, no, claro. No, no, es hasta, importantísimo lo que dice. o sea, Claro, es importantísimo lo que dice. Ajá. hasta que no le demos orden a eso, eso va a seguir ahí. Eso va a seguir ahí haciendo eco. Ya. Es importante recalcar lo que ha dicho Alejandro acerca del libre albedrío. No sé si recuerdan, en el programa anterior yo hablé acerca de ese ecosistema, ¿no? De lo que es el mundo. Es decir, un mundo que Dios tiene poder sobre él, pero internamente cada ser humano tiene un libre albedrío. Y evidentemente Dios permite muchas cosas. ¿Qué cosas permite Dios a nivel general? Un terremoto, por ejemplo. Dios permite una guerra y ahí mueren muchísimos inocentes. Dentro de ese sistema también cada uno va a representar un libre albedrío. Entonces es muy bien y acertado lo que ha dicho nuestro hermano Alejandro, y eso aplica para todo directamente, unos más, otros menos. En tu caso, Alejandro, ¿cómo tú sanaste? Brevemente, por favor, ¿cómo tú sanaste lo tuyo? O sea, tu experiencia, ¿cuál fue? Mi experiencia fue esta: fallecimiento de tales y tales personas, 1, 2, 3, y lo sané de esta manera, puntual. ¿Cómo lo dirías? A ver, puntual, es que de verdad que es fuerte. Puntual, hermano, vea, eso es tan sencillo como que, eh, vea, yo el duelo que yo viví, o como que la muerte que yo, o sea, como mi experiencia con el duelo es que de, yo perdí a mi mamá cuando tenía 11 años, ¿cierto? Y a mí eso, digamos que por cierto tiempo, que no me acuerdo la verdad cuánto tiempo, yo la lloré y me pegó y eso. Pero pues no, hubo cosas que quedaron faltando, que no las supe llevar, no las supe manejar, ¿cierto? Entonces, ¿qué me ayudó? ¿Qué me ayudó? Mi experiencia en Dios, hermano, mi experiencia en Dios. O sea, yo lo que les he hablado en todo este programa y lo que les he querido transmitir es sido desde lo que vive mi experiencia con Dios, a través de mi retiro, a través de ese crecimiento espiritual que Dios ha venido brindando en mi alma, en mi corazón, en mí. Y yo he podido salir adelante, he podido solventar y he podido ya aceptar este pasado de mi vida, esto que me tocó vivir, porque he entendido los designios de Dios después de 31 años de vida. Claro. Quizás cuando pasó eso hace 21 años, hace como 21 años que pasó eso, yo no entendía por qué, pero hoy por hoy yo ya entiendo muchas cosas. Y Dios, yo sé por qué las permitió, y bendito Dios, Dios es sabio y todo pasó como tenía que pasar, pero eso me ha ayudado a crecer mucho como persona, como ser humano, y yo digo que el abandonarme en Dios fue la clave. Busqué muchas cosas, en el mundo, en muchas partes del mundo, pero solo en Dios, solo en Cristo encontré la respuesta. Ahí Claro. estaba la solución. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso porque fíjense, Dios ha permitido tener a Lisanka, que
es madre y perdió a su hijo. Y tenemos a Alejandro, que siendo hijo perdió a su madre. Entonces, digamos que tenemos aquí ese complemento, ¿no? Tenemos, como quien dice, los dos dolores. Y yo debería decir que son los dolores más fuertes, porque por lo general casi siempre a los hijos les duele muchísimo más que se muera la madre a que se muera el padre. A nivel general y a nivel social está comprobado que es así, al menos con salvo ciertas excepciones, pero en lo natural, por lo general, siempre va a doler más la pérdida de una madre. Y también, también se dice que aunque a un padre le puede doler mucho, a una madre le duele mucho más porque lo tuvo 9 meses en su vientre, porque ayudó a criarlo, amamantarlo, son muchísimas cosas. Y por supuesto que lo vemos reflejado en la Virgen María que perdió a su hijo. Y tuvo que haber sido un dolor puro muy, muy grande. Yo creo que si algo tiene la Virgen María es que muchísima gente le pide precisamente por eso, porque ella vivió y supo vivir el duelo, ¿no? Como diría Alejandro, supo vivir ese proceso. Yo creo que la Virgen María no se saltó ninguno en el sentido de que, no es que no negó, por supuesto, evidentemente ella aceptó estar allí frente a la cruz, pero lo que trato de decir es que por ser humana, le dolió, lloró, sufrió por su hijo, pero digamos que fue un sufrimiento que ella aceptó. Pero noten algo, ella aceptó, pero le dolió. Y muchas personas creen que aceptar no está relacionado directamente con doler. Uno puede aceptar algo, la pérdida de un hijo, y no significa que después no le duela. Evidentemente ya con el tiempo, como dice Alejandro muy bien, ya no va a ser lo mismo, ya la persona se va a ir reivindicando y por lo tanto lo puede ir superando, aunque sea de diferentes formas en las personas. Siempre va a haber un dolor, más o menos, siempre va a haber un dolor. Sobre todo cuando está relacionado con el amor. Mientras más amor hay más dolor también. Lisanka, ¿qué hiciste? Ya que acomodaste la cámara finalmente, ¿qué hiciste aparte de estar allí, buscar de Dios? ¿Qué más has hecho para poder sobrellevar esta experiencia que te ha tocado vivir? Mira, estar con mi familia, con mis otros hijos, mis nietos, llenar ese vacío y vivir la vida con alegría, con armonía y al lado de Dios y con lazos de amor mariano, fue instrumento en mi vida para yo ir sanando este dolor. Es así, yo creo que no estar solo, ¿verdad? No estar solo. Y más allá de buscar un psiquiatra, que no digo que no, es como dice Alejandro, buscar de Dios, también como lo has dicho tú, Alejandra, Lisanka. Pero también hay algo hermoso, que Dios también se manifiesta a través de la familia de la iglesia. Y ciertamente que tú en lazos de amor mariano has conseguido allí, digamos, como que ese nidito familiar que reconforta, ¿no? Y las personas nos ayudamos mutuamente, porque yo vi a mi padre hace 3 años y, y yo me sentí como acobijado por todos mis amigos que fueron al funeral, por cada mensaje de texto, por cada llamada. Yo sentí eso. Evidentemente, en mi caso, no es el caso de ninguno de ellos dos, porque era que mi padre ya estaba mayor, estaba enfermo, y hubo en mí una preparación para ello. Hubo oración, hubo un proceso, a diferencia tal vez de Lisanka y de Alejandro, que no estaban tan cercanos a Dios, y tal vez fue una muerte inesperada. No sé si en el caso de Alejandro también fue una muerte inesperada de tu madre. ¿Fue así? Claro, pues sí, porque de hecho, pues es algo muy cómico porque ¿Cómo que cómico? uno, sí, porque, a ver, ¿cómo le digo? O sea, yo ahorita me estoy acordando, yo me acuerdo que hubo un momento en que yo salía y contaba, se murió mi mamá, pero lo contaba con naturalidad, pero es que era un niño, tenía 11 años.
tenía 11 años y no comprendía, o sea, no, yo veía a mi mamá enferma, y eso, pero no me imaginaba que se iba a morir, o sea, yo soy un niño, o sea, a la edad de 11 años uno no asimila muchas cosas, Claro, uno no asimila muchas cosas. En ese momento, cuando yo veo que ella se muere, yo me acuerdo que yo salgo a llorar, pero porque yo estuve en ese último momento con ella. Y yo al ver que todo el mundo, yo digo que yo como niño, al ver que todo el mundo lloró, yo lloré. Y de pronto también porque yo de pronto conscientemente no lo racionalicé, pero mi interior sí lo racionalizó, de que esa otra parte, esa otra mitad se había ido, ¿cierto? Se había ajá, ido y no estaba. Y yo no lo racionalicé. Yo la verdad, yo pasé tiempo, pasado el tiempo, y a medida que iba creciendo la exacto. conciencia, en la mente o la conciencia va teniendo más, va asimilando más las cosas. Y en momentos donde me sentía solo, triste y pensaba en mi mamá o vivía esas cosas, lloraba. ¿Qué me ayudó o sea, o sea, mejor dicho, es un duelo que yo vengo viendo de muchos años ya hasta hace poco, una experiencia que tuve con Dios, pude ya como engranar todo, o sea, en esa parte de la mamá. Ahora estoy viviendo una etapa que es con la etapa del papá, porque aunque la gente no crea, y aunque lo discriminemos mucho, porque a veces decimos, como decía Carlitos, de pronto, el mundo nos ha mentido en la mentalidad como que, hombre, la mamá es, o sea, que se muera la mamá, cuesta, pega, ¿cierto? Porque la mamá siempre la vemos como que lo más, ¿cierto? Pero el papá cumple un papel muy importante, o sea, muy grande, porque el hombre es el rostro de Dios en el hogar. O sea, de verdad que no nos alcanzamos a imaginar el daño tan grande que hace la partida de un papá en la vida de unas personas. Y hay personas que en este momento están viviendo duelos de sus papás, aún teniéndolos vivos. Imagínate eso. Entonces, ¿por qué? Porque no son conscientes del daño que ese papá causó al tener un abandono hacia ellos. O sea, porque es que la figura paterna igualmente es igualmente de importante a la materna. O sea, antes es más grande. Yo me alcancé a decir que es más grande porque es la figura de Dios mismo en el hombre, en esa cabeza del hogar como lo es el padre. O sea, cuando dañamos la figura del padre, dañamos la figura de Dios. Y si dañamos la figura de Dios, vemos a Dios como un Dios lejano. Y no lo vemos como ese Dios cercano, ese papá, es que es un papá. Ese papá que nos acompaña, ese que está ahí para nosotros en todo y para todo. Claro, qué hermoso, ¿no? Para finalizar ya el programa, eh, yo quisiera entonces que cada uno de ustedes, tanto Lisanka como Alejandro, Joana, nunca se conectó, nunca se pudo conectar, pero fíjense, yo quisiera entonces que me dijeran ustedes brevemente qué le quieren decir a ustedes a esas personas que están perdiendo prácticamente ya un familiar porque ya está a punto de fallecer por medio de una enfermedad o de manera inesperada. Hubo alguien, brevemente, Lisanka, no sé si me escuchas, ¿qué le querrías decir brevemente como tics? Hermana, ¿me escuchas? Sí, sí. Que viva en Dios, que busquen a Dios, que busquemos todas las cosas de Dios, que vivamos el Evangelio, que Dios siempre tiene todos los días algo para cada uno de nosotros, tiene una palabra para cada uno de nosotros, una palabra de aliento, que no nos caigamos, que sigamos Ok. adelante. Alejandro, ¿qué nos quieres decir? Yo me quedo con la bienaventuranza que nos dice, con la parte de las bienaventuranzas en Mateo 5:4, que es cuando el Señor nos dice, dichosos los que lloran porque serán consolados. Hombre, es fuerte.
Es fuerte vivir ese momento que estás pasando en este momento. Quizás si tu mamá, tu papá, tu hijo, tu hermano está enfermo o está viviendo un momento trascendental en sus vidas, es fuerte vivir eso, te duele, llora, llora todo lo que quieras, Claro, pero confía en que Dios está ahí y que vas a ser consolado, que vas a ser consolada, que Dios está ahí a tu lado, que te está acompañando, que te está guiando. Y aunque no entiendas muchas cosas, no importa que no entiendas, abandónate en Dios y Dios te ayudará a sanar eso con el tiempo, porque el tiempo todo lo sana, todo lo cura y te lleva siempre a donde Dios te quiere llevar, a donde Dios te quiere tener. Y recuerden, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Síguelo a Él y Él te enseñará el camino. Él te hablará con la verdad y Él le dará vida y plenitud a tu vida y a la de tu familia. amén. Qué hermoso de verdad, Alejandro, qué reconfortante para todas las personas que nos están viendo. Así como tú, escucha cómo te voy a formular la pregunta. Así como tú has pasado por esa situación, hoy muchas madres están pasando por la pérdida de su hijo porque sencillamente ese hijo o esa hija ha decidido quitarse la vida. Lisanka, ¿qué le quieres decir a todas esas madres en este día para que lo puedan superar, aceptar, como ha dicho Alejandro, y superarlo? ¿Qué le quieres decir? Que veamos, que nos fijemos en la Virgen, que como murió su hijo crucificado, y que nos llenemos de eso que ella vivió y lo aceptó, que así mismo lo aceptemos nosotros. Ok. Alejandro, ya para finalizar, hermano, dinos un mensaje para esos niños que han perdido a sus padres, a su papá, a su mamá, brevemente, hermano, un mensaje especialmente para ellos. Para ellos, si perdieron a mamá o a papá de la tierra, recuerden que no están solos. Mamá y papá del cielo están con ustedes. La Virgen María, su mamá, que no desampara, que no abandona, fiel testimonio de ello. En todo la vi, en todo lo he visto a través de mi historia, nunca me ha faltado como madre. Y como padre, Dios tampoco me ha faltado, siempre ha estado ahí. Mis papás del cielo han sido lo mejor para mí, para todo lo que he tenido que vivir. Y es eso. Dios está en todos lados y nuestra mamá también está en todos lados. No están solos. Y un papá y una mamá que los acompañan. Dios los bendiga. Amén. Amén. Gracias, Lisanka. Gracias, Alejandro. Creo que fueron muy oportunos cada una de sus respuestas. De verdad, han llenado el alma de muchísimas personas, aunque este video en este momento lo vean 5, lo vean 10, lo vean 15, yo sé que va a ser un ente multiplicador. De verdad que agradezco a cada uno de ustedes su estadía acá, el tiempo y el esfuerzo que sé que cada uno de ustedes hicieron para poder estar acá. Y de verdad, de todo corazón, ¿qué me llevo yo en mi corazón así de verdad muy adentro? Es el aceptar la situación y el buscar de Dios, el saber que tenemos a María, el saber que tenemos a Jesús y el saber que tenemos a José también, como esa familia de Nazaret que está con nosotros. Si en algún momento una persona que ha visto este video ha pasado por una situación muy similar a los ejemplos que hemos estado colocando acá, no dude por favor de buscar primeramente la ayuda en Dios, buscar ayuda en la familia y si le es posible, si aún no asiste a una iglesia católica, allí hay personas especializadas justamente para este tipo de situaciones por las cuales nadie quiere pasar, pero que lamentablemente en algún momento de nuestras vidas vamos a tener que transitar. Hermanos, muchísimas gracias Alejandro, muchísimas gracias Lisanka, los espero
Chicos, en un próximo programa recuerden nuestras redes sociales, Lazos de Amor Mariano Venezuela y Lazos de Amor Mariano Caracas, para que nos sigan con muchísimo cariño y por favor promuevan estos videos que llegan al alma de las personas. Seamos por favor entes multiplicadores. Saluden, chicos.